debe haber la cantidad de universidades suficientes para la demanda. Si eso es una universidad, pues debe de haber una universidad. Y para que se cree más de una universidad en determinado lugar, nos tienen que convencer. En conclusión, el monopolio, lo que están diciendo, en ciertos lugares, es la regla. Si la excepción, que debe ser la competencia, se justifica, ahí tendrá que decirlo la superintendencia, que es un grupo de funcionarios públicos que además no solamente eso, ¿a quién está adscrito? Al Ministerio de Educación, que pertenece a un gobierno que por lo tanto tiene una línea política directamente subordinada a esta superintendencia. Por lo tanto, eso no solamente regula, Patricia, perdóname, a las universidades públicas, que por cierto, si son públicas, son del Estado. El Estado puede hacer con sus empresas y con sus organizaciones lo que le parezca, y lo malo es que lo que ha venido haciendo a lo largo de los últimos años no está bien. Pero con las universidades... El tema es, sin embargo, que alguien tiene, aparte del individuo común y corriente que pueda tener juicio sobre la universidad, en verdad también funciona sobre la base de la necesidad, que su hijo no ingresa, dado lo cual es universidades excelentes, que él no tiene la plata suficiente, entonces busca pues empresas de alguna manera medianas, ¿no es cierto? Emprendimientos universitarios medianos o de calidad irregular. En otras palabras, en verdad, ningún país en el mundo tiene 130 universidades así porque sí. Eso es la realidad de un desorden, ¿no? Pero déjame responder esa observación tuya, que es absolutamente genuina y yo la comparto contigo. No deben haber, digamos, no sé si 112 universidades. Lo que no deben haber son malas universidades, pero tampoco debe haber un grupo reducido de iluminados, como era en la época del 70, de los años 70 o 80 en el Perú, en donde el Estado decidía todo por nosotros, porque creía que éramos personas sin capacidad, éramos subhumanos, y había un grupo de iluminados que decidían por nosotros. Acordémonos lo que dejó para el Perú esas décadas del 70 y del 80 que se quiere replicar con esta ley universitaria setentera. Así la hemos denominado nosotros, porque tiene esa característica. Lo que debe de ocurrir como un país moderno es ir y buscar cuáles son los estándares internacionales que regulan en todos los países modernos el acceso de las universidades al mercado. Y fijar los estándares objetivos, es decir, universidades que tengan cierta cantidad de alumnos por aula, no mayor de tanto, solamente podrán ser autorizadas. Universidades cuyos profesores no estén graduados con ciertos títulos no podrán dar clases. Universidades que tengan un campus de una cantidad menor a ciertos metros cuadrados no podrán albergar alumnos. Es decir, esos son criterios objetivos, estándares que se fijan y se recogen. No tienen que inventarse. No puede haber un congresista que no ha estudiado, y lo lamento que sea así, yo tengo que decir, un congresista que no ha estudiado sobre educación no puede venir a explicarnos a nosotros en el Perú, a los 30 millones de peruanos, que él tiene la sabiduría para resolver un problema de la educación. Lo que debiera tener es la capacidad para poder captar las mejores prácticas, que no del Perú, porque no las tenemos quizás, sino de los países desarrollados en donde precisamente ha tenido éxito la educación, y traerlas a Perú y plasmarlas en una ley, pero no dejar al criterio de un grupo de iluminados del sector público que decida por los 30 millones de peruanos todos los días qué es bueno y qué es malo, porque esas personas pueden tener dos cosas. Primero, que pueden levantarse con un estado de ánimo malo un día y decir, a mí hoy día me provoca no autorizar universidades. No, son sujetos a la corrupción. Y además también, me provoca no solamente eso, esta universidad ha comenzado a tener pronunciamientos en contra de cierta actividad estatal, entonces, o del gobierno, entonces mejor lo que vamos a hacer es cancelarle su permiso. ¿Ya? Ese es el riesgo que se le otorga a una organización pública en manos de funcionarios públicos que tienen todos los días la capacidad de decidir qué es lo que se hace o no se hace con las universidades en el Perú. Eso es regresar a los años 70 y 80 en el Perú. Esta ley no puede pasar, porque el día de mañana el grupo de congresistas de educación se traslada a los alimentos y dirán, yo creo que la calidad de los alimentos es mala en el Perú. Por lo tanto, como consecuencia de eso, debe de haber una superintendencia de alimentación en el Perú que designe a los gerentes de producción y de operaciones de todas las empresas de alimentos,
porque es la única manera de poder garantizar la calidad de los alimentos. Ahora, y después habrá una comisión de la vestimenta en el Perú, que es absolutamente importante. La gente sin vestimenta se puede morir de frío, por lo tanto, la calidad de la vestimenta tendrá que ser determinada por una superintendencia de la vestimenta. Hoy vamos por rato. Es que es el tema. Es que no es, pero, sí, de acuerdo, pero no es lo mismo equiparar cómo se viste una persona que cómo va a ser educada o cómo va a ser atendida. Son bienes básicos, la educación. Ya, pues, pero si salimos guachafos a la calle no nos pasa nada muy grave. No, calidad no es guachafería, calidad es una apreciación que cada consumidor tiene. Pero coincidimos en que hay determinadas cosas en las que efectivamente un Estado tiene que velar porque la calidad sea no óptima, pero sí sea lo mínimamente aceptable. ¿Por qué? Porque tú no puedes, así como no puedes permitir, y para eso existen leyes, que exista un centro de salud que no cumple con los requisitos y que mata a la gente, tú no puedes permitir que exista un centro educativo superior, inicial, primaria, que no cumple con requisitos y que estafe a la gente, le cobre por no educarla. Pero Patricia, yo ya te respondí en ese sentido y estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso no se resuelve dándole discrecionalidad permanente y diaria a funcionarios públicos. Se resuelve con criterios objetivos, medibles, pero y sí están de acuerdo, fiscalizables. Los empresarios sí están de acuerdo en que existan, por ejemplo, no una ley, o sea, sobre la base de determinados criterios que tienen que ver con infraestructura, con rendimiento de los alumnos, sin duda, la capacidad del Estado de cerrar universidades, por ejemplo, ¿Tú qué crees que cuando tú y yo vamos por la calle y vemos una universidad de 100 metros cuadrados que tiene 5 carreras, no nos parece ridículo que eso ocurra? Eso es ridículo. Está engañando. Pero eso es un engaño. Pero eso no se resuelve con que haya un iluminado que diga, a mí me parece, porque estoy pasando por aquí. Eso se resuelve antes. Se resuelve con criterios objetivos. No, además antes, ¿no? Cuando enseñas, que los que califican la creación de nuevas universidades son los que las ponen. Los que las están poniendo. Bueno, y porque no hay criterios objetivos y no hay una ley moderna. Yo creo que los estándares es notable. Es notable, sí. Eso es una ausencia notable. Y otra cosa que es importante. Y lo mismo en realidad, esta calificación de calidad que no solamente puede proceder del Estado, de hecho, sino de instituciones independientes de prestigio. Por supuesto. ¿No es cierto? Que sería mejor, incluso, ¿para qué inventar lo que ya existe y se ha hecho extraordinariamente bien en el mundo? Eso es lo que han hecho los países modernos, copiar las buenas prácticas y aplicarlas en sus países. Eso es lo que deberíamos hacer en el Perú. Ahora, y la última pregunta, porque me parece que esa además tiene que ver exactamente con su sector, es el tema de la privatización de Petroperú como un paso anterior a invertir en Talara y lograr hacer una refinería moderna. ¿Cuál es la posición de Bueno, fuera privatización de Petroperú, con un 49% potencial en los próximos años, porque eso no se va a poder flotar de un día para otro, de las acciones de Petroperú no se está privatizando, se está compartiendo, se está incorporando al sector privado a una parte importante minoritaria del accionariado de Petroperú. Nos parece que es fundamental, no te digo por la privatización, ojalá se hiciera el 49%, Patricia, por participación ciudadana. Ojalá el gobierno decidiera, y esto no le costaría nada en caja al gobierno, distribuir a los 30 millones de peruanos el 49 o el 100% de las acciones de Petroperú. Eso sería muchísimo mejor. Y habría algunos peruanos, estoy seguro, como ustedes y nosotros, que renunciaríamos a las acciones y estaríamos dispuestos a entregarlas a aquellos que tienen menos, porque con eso se cumplirían dos cosas. Primero, que los peruanos podríamos fiscalizar directamente lo que ocurre con la empresa que nos pertenece, y segundo, podría generarse un mecanismo de ahorro para aquellos peruanos que no tienen hoy día acceso al dinero o acceso al ahorro y sin embargo les pertenece estos bienes que son las acciones de Petroperú. Pero bueno, como eso no va a ocurrir o no va a ocurrir en el corto plazo, en todo caso, nos parece que la única manera de poder hacer viable, transparente y profesional una inversión de 3.500 millones de dólares de todos los peruanos en modernizar un activo que está obligada a modernizar Petroperú. No es un regalo, ni es un nuevo negocio. Petroperú tiene que cumplir con la ley y hacernos respirar mejor a los peruanos. Y para que eso ocurra, está obligada a invertir 3.500 millones de dólares que no tiene. Tanto no tiene que tiene que pedir un aval del gobierno para poder garantizar el préstamo que tiene que obtener o el repago del préstamo con ese aval. Bueno, pues que lo haga bien, y la única manera de garantizar que lo haga bien es asegurar que no tengan una presidencia, unos directores y una gerencia
que sean amigos del presidente de turno, que sean parientes de los o que sean de la misma organización entre ellos, que se eligen y se crean, digamos, argollas. No, tiene que ser gente profesional. El gerente de Petroperú tiene que ser buscado a nivel internacional, y de la única manera de garantizar eso es con un accionariado que exija esa posibilidad, y no con un gobierno que políticamente lo está bien, ponga. La medida... Sí, las dos cosas juntas tienen que ir. 8:50, muchas gracias por su presencia. Y estas ideas, en realidad, que algunas no son innovadoras, son realmente ideas que debieran estar flotando en la actuación política y en la actuación de gobernanza, ¿verdad? Así es. Ojalá pues funcione. Muchas gracias. A ustedes. 8:50 de la mañana, vamos a hacer una pausa.